Cambiamos de tema porque hoy es el día de la primavera, pero también es el día del Alzheimer y 55 millones de personas padecen esta demencia, una de las más comunes, o por lo menos es a la que más referimos cuando hablamos justamente de esta enfermedad que con el paso de los años afecta a muchísimas personas. Saludamos al doctor Santiago O'Neill, que es jefe de neurología cognitiva de la Fundación Favalorum. Y justo el día de la primavera, olvidarte de la primavera, olvidarte de tus afectos, es un temor de que quienes padecen la enfermedad tienen que convivir con eso, ¿no? Sí, es una realidad, como decían, es una enfermedad muy frecuente, que cada vez va a ser más frecuente, porque el principal factor de riesgo para tener la enfermedad es la edad, y la gente cada vez vive más. ¿Por qué? Porque se muere menos de otras enfermedades. Claro. Entonces, esperamos que esta enfermedad siga creciendo en número y en el impacto que genera, obviamente, tanto en los pacientes como en toda la familia que está alrededor del paciente. Doctor, lo vemos con una cintita de color violeta, justamente ese es el símbolo, ¿no?, del día del Alzheimer. En realidad, el violeta es el color del Alzheimer y como parte de, digamos, la concientización o la idea de concientización por la enfermedad, estamos haciendo una campaña esta semana con el hashtag No te olvides del Alzheimer, con la idea de que la gente o todos los que puedan salgan o tengan algo violeta en el día de hoy para mostrar un poco o visibilizar un poco la enfermedad. Bueno, a ver, alarmas frecuentes, tempranas, yo no me acuerdo de nada últimamente, ¿no? ¿Eso que tengo el alemán lo tengo adentro ya o no? En realidad, el síntoma más importante de la enfermedad de Alzheimer son los olvidos de hechos recientes. Es decir, no acordarme qué pasó, qué comí ayer a la noche, pero una persona con Alzheimer puede acordarse cosas que pasaron hace 20 años. Doctor, olvidarse, por ejemplo, dónde uno deja las llaves, ¿es un síntoma? Bueno, en realidad los olvidos pueden ser producidos por muchísimas causas. No es que cada cosa que uno se olvide es producido por Alzheimer. Claro. En realidad hay muchas causas, pero bueno, es importante poder determinar qué características tienen los olvidos, si van empeorando o no van empeorando, si son cuestiones aisladas relacionadas con alguna situación o no. Entonces, por eso es importante ante, obviamente, los síntomas o la presencia de algún tipo de miedo o angustia, consultar para ver de qué se trata. Ahora, tengo 40 o tengo 50 años y tengo olvidos recurrentes, ¿tengo que ir a consultar o solamente si tengo a partir de los 70, 80 años? La realidad es que la enfermedad es mucho más frecuente a los 85 que a los 60 y es, no digo imposible, pero es bastante rara que ocurra en personas menores de 40, 50 años, pero puede pasar. ¿Existe algún estudio de detección temprana del Alzheimer? En realidad el diagnóstico de la enfermedad hoy sigue siendo lo que llama un diagnóstico clínico, es decir, está basado en la entrevista con el médico, del paciente, de la familia. Existen algunos estudios que ayudan al médico a hacer el diagnóstico, por ejemplo, un estudio por imágenes del cerebro, una evaluación, lo que nosotros llamamos evaluación cognitiva, que sirve para objetivar en qué falla y dónde falla, más allá de lo que la persona siente, y algunos otros estudios que sirven para descartar otras posibles causas de los olvidos. ¿Los medicamentos actuales sirven, retrasan la enfermedad, los cubren las obras sociales, es un tratamiento oneroso solamente para pacientes ricos? Ese panorama, a ver. Las medicaciones que hoy existen y están aprobadas para la enfermedad son tratamientos, lo que nosotros llamamos sintomáticos, es decir, tienen el objetivo de enlentecer o retrasar la progresión de la enfermedad. En general son tratamientos que están cubiertos por todas las obras sociales, si bien no son baratos, pero tienen cobertura de las obras sociales. En los últimos años han aparecido o se han estudiado mucho nuevas medicaciones que tienen el objetivo de cambiar el curso de la enfermedad, es decir, no curar, pero modificar la progresión o la evolución. Se ha aprobado una droga en Estados Unidos hace un año para la enfermedad de Alzheimer con estas características, ha traído muchísimas discusiones en cuanto a si estaba correctamente aprobada o no. La realidad es que hoy es una droga que, por cuestiones también propias de Estados Unidos, no tiene cobertura de los sistemas de salud en Estados Unidos. Esto hace que, además de las controversias por su aprobación, no es una droga muy difundida y hoy no está disponible, por supuesto, en la Argentina. Doctor, ¿es hereditario el Alzheimer?
En el 95% de los casos, el Alzheimer no es una enfermedad hereditaria. ¿Y qué es lo que contribuye a que una persona lo desarrolle? En realidad, lo que sabemos hoy es que es una enfermedad que sabemos lo que pasa en el cerebro de una persona con Alzheimer, pero no sabemos por qué. Es decir, hay factores que nosotros sabemos que ayudan a enlentecer la aparición de los síntomas, como por ejemplo tener una vida mentalmente activa, físicamente activa, socialmente activa, tener controlada la presión, el colesterol, el azúcar, pero no son las causas de la enfermedad. No sabemos cuál es la causa de la enfermedad. Es una enfermedad nueva porque del Parkinson siempre se habló. Y antes quizás se hablaba de la demencia senil, ¿no? Pero el Alzheimer, digamos, se popularizó que hasta con alguna película, ¿no? Para el gran público, ¿Es nuevo como concepto, aunque la enfermedad haya existido siempre? La enfermedad se descubrió, digamos, más o menos alrededor de 1910. ¿Sí? O sea, es una enfermedad muy vieja. Durante muchos años se hablaba de demencia senil. Demencia es, digamos, alteración en la actividad de todos los días y en las funciones como la memoria, que interfiere en la actividad, como decíamos, de todos los días. Y senil es anciano. Claro. Es un término global y general. Nosotros hoy preferimos hablar de demencia sobre la causa de esa demencia. Es decir, la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia. Hoy, en general, no hablamos más de demencia senil o arteriosclerosis, sino que hablamos de cuál es la causa que generó esa demencia, y en este caso el Alzheimer. Doctor, me queda una consulta. ¿Qué pasa con el entorno, la familia, claro, ¿no? de los pacientes con demencia? Porque a veces es muy difícil enfrentarse o encontrarse con que la persona que uno quiere ya no lo reconoce, claro, como familiar, como esposo, como hijo, como sobrino. ¿Y qué pasa básicamente con estos talleres de la memoria que tanto se recomiendan en el inicio de la enfermedad? En cuanto a los familiares, el objetivo es trabajar no solo con el paciente, sino con la familia, porque es una enfermedad que afecta al paciente, pero también compromete a todo el entorno. Claro. Entonces, es muy importante trabajar día a día con la familia, porque obviamente, como ustedes decían, me cambiaron la persona que estaba al lado mío, o sea, no, es la misma, pero es otra persona. Entonces, todo eso es un proceso que obviamente hay que trabajar para también ver cómo ayudarlos a manejar al paciente. ¿Te da miedo a vos? Me parece que tiene un poco que ver también con la edad, ¿no? O sea, a medida que uno tiene más edad, tiene más miedo. ¿Por qué? Porque, como decíamos, como es menos frecuente en personas jóvenes, el miedo empieza a aparecer cuando uno va creciendo y va aumentando la edad. ¿Y los talleres de la memoria son importantes o no? Esto que se recomienda mucho, ¿no?, en el comienzo de la enfermedad. Sí, la realidad es que sí. Es muy importante que la persona, como decíamos, que esté activa mentalmente. Como parte de esa actividad mental, existen los talleres de la memoria para estimular ese cerebro, para intentar que siga funcionando lo mejor posible a pesar de la enfermedad. Un gustazo, sí, un gustazo, porque la realidad es que cada vez, como bien decía el doctor al comienzo, ¿no?, somos más las personas que afortunadamente tenemos más esperanza de vida, pero hay determinadas enfermedades que todavía no tienen cura. El Alzheimer es una de ellas. Entonces es importantísimo esto, el acompañamiento y el poder prevenirlo con todo lo que recomendaba el doctor recién. Y la calidad de vida, claro, ¿no? Y la calidad de vida del paciente y de la familia, y hablar de todo esto, que vale la pena. Muchas gracias, Santiago. No, gracias a ustedes. Gracias.